Bienvenidos a este espacio de transmisión y conocimiento, alter ego, finanzas y otras hierbas. Siempre andamos en la búsqueda de profesionales, empresarios que nos puedan aportar alto valor agregado a nuestra audiencia. Por supuesto, el día de hoy les traemos a un personaje súper especial con un montón de conocimiento en temas que están de moda y de actualidad. Vamos a tratar el tema de industrias creativas y tenemos que nos está acompañando el licenciado Roberto Palomo. Bienvenido, Roberto. Hey, muchas gracias, Álvaro. Buenas noches y saludos a todos. Súper contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Muy bien. Primero que todo, agradecerte por acompañarnos. Nos gustaría un poco primero conocer quién es Roberto como persona, un poco como empresario o empleado, si alguna vez tuviste que empezar de esa manera, pero sí un poco entender quién es Roberto, de dónde nace, qué hace en este momento, un poco, ¿verdad? Bueno, quizás empezar a decir, soy hijo único, padres divorciados. Me crié en la casa con mis abuelos maternos, con mi mamá, una casa donde todo el mundo leía, una casa donde ya estamos hablando que estos eran años de guerra, entonces uno no podía como salir a andar en bicicleta por donde quisiera. Entonces sí nos devorábamos la biblioteca que había, empecé con los clásicos, empecé a leer muy temprana edad. Algo que hace mucha falta hoy en día, ¿eh? Sí, y la verdad es que los libros son grandes amigos, sí. Y uno logra despertar la imaginación y probablemente es una de las cosas que genera la creatividad también, ¿verdad? Porque parte del cerebro empieza a ver cosas como las lee y se las va imaginando. Entonces, una casa de lectores, una casa de emprendedores. No quiero decir que tiene que venir uno de una casa de emprendedores para emprender, pero ciertamente a mí me dio un Tenías ese inicio. Chip, te habían puesto como veías esas cosas como ya algo natural de pequeño. Claro, y muchas veces acompañaba las reuniones de mi abuelo o de mi mamá. Empapando. A medida que ellos emprendían, pequeños emprendedores, es decir, siempre toda mi familia ha empezado pequeño. Ha crecido, eventualmente algunas cosas se han podido vender, otras han crecido un poquito más, otras han muerto, como sucede, son cosas que suceden. Sí. Así que esa fue mi infancia, actualmente pues casado, 2 hijos y 9 compañías funcionando. Empecé mi primera compañía a los 22 años y con el tiempo fuimos creando otras empresas. Comenzaste una compañía a los 22 años, ¿no fuiste empleado nunca? ¿De un solo decidiste emprender? Sí, no. Desde pequeño siempre estuve pensando y empecé a vender, de hecho, a los 12 años. A los 12 años empecé a vender lo que estuviera enfrente. Más tarde empecé a recoger papel para reciclar. De repente había frutas de alguna propiedad, agarrar la fruta e ir a vender a los vecinos. Empezar así. Y una de las cosas es que se te quita el miedo al rechazo. Cuando entre más pequeño empezás a vender, más pequeño se te quita el miedo al rechazo, al fracaso, que te digan que no. Uno es parte de. Entre más rápido lo pierde, más rápido puede dar el salto a hacer un negocio, ¿verdad? Claro, y vas probando y no te frustras tanto. Los tipos de negocios que tú tienes están relacionados con tecnología, con algún tipo de condición, Todos son negocios de tecnología, empresas de desarrollo web, marketing digital, Internet de las cosas, inteligencia artificial, crowdsourcing, comercio electrónico. Portales, guanacos.com, Alertux, que es de alerta ciudadana. Claro. Entonces, trabajar un poco con todas estas áreas y probarlo, porque muchas veces uno oye términos y el término, mientras uno no lo pone en práctica, es teórico. Sigue siendo así, teórico y etéreo además, ¿verdad? O sea, ahí en el aire. Sí, o sea, uno se puede parar y decir lo que querrás, pero mientras no lo probás, no sabes en realidad hasta dónde puede llegar. Te hemos invitado para que nos apoyes tocando un tema que está muy de moda hoy en día. Muy de moda y mucha gente lo dice, pero no lo dicen por decirlo, no necesariamente tienen el contexto. Las industrias creativas.
no me saqué el Wikipedia, sino que un Robertopedia, más o menos, ¿qué son las industrias creativas? Ok, cuando se habla de industrias creativas, se habla mucho de aquello que viene justamente de la creatividad humana, que uno podría decir que es un regalo divino, ¿verdad? Es algo, nosotros que trabajamos con tecnología, que trabajamos con robots en algunas áreas, yo creo que es de las cosas más valiosas y más difíciles de sustituir con tecnología. Es decir, uno puede sustituir con tecnología muchas cosas, muchos procesos, controles de calidad, puede sustituir con tecnología. Crea la persona y se automatizan a través de un robot. Muchas cosas se pueden automatizar. Sin embargo, hay cosas que espero yo que nunca se logren robotizar o nunca se logren automatizar. Lo espero. Probablemente algunas cosas sí se hagan, pero yo espero, por ejemplo, el tema del diseño, las artes, la ejecución artística. Sí. Entonces, todo esto muchas veces se confunde como solo arte. Sin embargo, hay valor ahí. Y bueno, tú eres economista. Tú sabes el tema de los mercados, el valor que tiene, y muchas veces los artistas no logran tocar la parte comercial adecuadamente. Pero dentro de las industrias creativas tenemos desarrollo de software, está incluido dentro de industrias creativas, todo lo relacionado a arquitectura, son industrias creativas, las artes en todos sus aspectos son industrias creativas, y luego lo puedes llevar a diseño de empaques, diseño de interiores. Es bastante amplio el tema de industrias creativas, y pienso que todas tienen en común ese aspecto, ese tema tan humano, tan sensible, y cómo ese tema de sensibilidad, cómo ese tema de gusto y de diseño y de arte se conecta con la parte económica. O sea, tiene que haber una parte económica de por medio, porque si no viene a ser solo una parte netamente artística, podría ser incluso hobbyista. ¿Podrías dar un ejemplo así para los mortales, digamos, así un ejemplo sencillo de esa conexión de lo artístico con mercado para hacerlo, digamos? Claro, por ejemplo, uno puede diseñar, uno puede imaginar un personaje. Okay. Uno puede imaginar un personaje, lo puedo ilustrar el personaje y lo puedo plasmar y lo puedo dejar, lo puedo imprimir y lo puedo poner en la sala de mi casa. Eso es arte. Ese personaje, y hay muchos músicos buenísimos en toda América Latina que solo los escuchan en su casa. Exactamente, están ahí y te voy a decir una cosa, toca un tema. El Otra Hierba, porque se llama Alter Ego Finanzas y Otras Hierbas, es precisamente porque, en mi opinión, el arte, además de que lo necesitamos las personas, por alguna razón no termina de hacerse visible. Algo hace falta ahí en ese contexto. Y lo que hace falta, desde mi punto de vista, es la monetización. Es cómo conectas esto con la parte económica, sin que esto quiera decir que te estás vendiendo, que te estás volviendo comercial. El arte y las industrias creativas en general tienen mérito y tienen personas que lo desean consumir y que están dispuestos a pagar por esto. En el caso de los músicos, por ejemplo, lo que tiene mucho músico es que está desconectado de maneras en que puedan sus audiencias consumir algo. Pero volviendo al personaje que dibujaste, si lo tenés en tu casa, nadie lo ve, pero si ese personaje tú lo mostrás, lo animás, haces series del personaje animado, lo podés colocar, podés tener beneficios por publicidad, podés hacer muñecos, podés ponerlo en camisetas, podés contar cuentos, ponerlo a contar cuentos ese muñeco. Contar cuentos, hacer un espectáculo de títeres.
entonces empezás a crear en pequeño lo que Disney hizo al crear un ratón, y luego se convierte en una mega industria. Tú también lo puedes hacer, solo hay que tener la mentalidad. Una pregunta, ¿y eso se puede trabajar desde que están jóvenes, o sea, en escuela o algo? Porque el problema que yo a veces veo es que cuando tú llegas a la universidad ya te fueron encauzando por un camino donde te van cortando algunos de esos hilos. Entonces, una opinión mía es que creo que esas cosas deberían desarrollarse desde pequeño, porque hay niños que traen ya más como desarrollado esa parte. A veces las escuelas o colegios no se meten mucho en eso, pero podría, desarrollarse desde más temprana edad. Sí, yo creo que totalmente. Yo soy creyente de la educación temprana y de súper temprana. Entre más pequeño un niño, más conexiones en el cerebro va haciendo. Es lo que nosotros hemos logrado ver. Y el impacto que tienen estos niños y su ejecución en la sociedad también. Hay estudios que te demuestran que las sociedades que tienen más acceso a arte son sociedades más seguras y más felices. Sí. Lo mismo sucede con las personas. En las personas, el tener acceso a arte, el tener acceso a creatividad, a procesos creativos, te genera felicidad. Y por supuesto queremos niños también felices y niños que aporten en estas áreas. Entonces, a tu pregunta, no soy experto en educación, pero pienso que definitivamente necesitamos más exposición al arte y más gente creando. Entonces, y pienso que uno también puede decir las escuelas, las universidades, las sociedades, los padres hacen, dicen o dejan de hacer, pero creo que el individuo, cada quien, uno decide. Uno decide y uno es el que controla al final del día, el que termina viviendo y pagando los platos rotos de su propia vida y de sus decisiones es uno. Yo sí propongo mucho el tratar de no tener tanta excusa de que porque en este país no se puede, que porque en aquel país no se puede, que porque estamos en medio de esta crisis, que porque mi papá no me mandó al colegio que yo quería, que porque no fui a clases de arte, que porque mi profesora me dijo tal cosa. O sea, está todas estas cosas que nos pueden llenar de excusas, pero al final del día nosotros tenemos toda la capacidad de decidir qué queremos ser, para dónde queremos ir y luchar tesoneramente por eso. Entonces, creo que esa es quizás una de las partes importantes. Estoy totalmente de acuerdo, más sin embargo creo que si nosotros los adultos fuéramos un poco más abocados a la creatividad, a ver teatro, a ver ciertas condiciones, facilitaríamos un poco en las generaciones que vienen como esa faceta. Totalmente de acuerdo. Esa faceta. Totalmente de acuerdo. Jóvenes, síganos, por favor, no se desconecten. Ya ven lo que les traemos. Estamos tocando un tema súper importante de moda, industrias creativas, con Roberto Palomo. Regresamos, por favor, no se desconecten. Regresamos en un momento. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Tenemos al licenciado Roberto Palomo con nosotros hablando de industrias creativas. Roberto, estábamos hablando backstage sobre la importancia
de mantener espacios para los artistas, que en algún momento hoy la pandemia ha venido un poquito a trabar eso y a dificultar esas condiciones. Me comentabas de algunas cosas que tú estuviste haciendo y apoyando precisamente para que esos espacios trataran de seguir abiertos, porque digo, si sufrieron o sufrimos los que teníamos un negocio o un trabajo fijo, ya imagino los artistas tuvieron de haber sufrido muchísimo más, ¿verdad? Así pienso yo. Lo que nosotros pudimos ver fue que muchos espacios de exposición y muchos teatros, muchas galerías, pues cerraron. Y esto afecta a todo el sector. Nosotros, una de las cosas, pocas cosas que pudimos hacer, pero invertimos en abrir una galería de arte acá y poder hacer un poco de exposiciones en el extranjero con artistas emergentes, algunos artistas ya establecidos, pero abrir espacios, y yo creo que la inversión en arte es algo que reditúa. Probablemente no se va a ver en estados de resultados en el mismo año, pero definitivamente lo vamos a ver en la sociedad. Yo estoy convencido que el arte es felicidad y creo que la parte de la responsabilidad social es poder generar espacios, poder generar conversaciones. Por supuesto, estoy sesgado, soy un enamorado del arte, pero sí creo que es algo que puede permear en las sociedades, ¿verdad? Por otro lado, creo que es importante que las personas con vocación creativa, con vocación artística, empiecen a desarrollar habilidades que sean más en la generación de negocio. Eso siempre es un eterno problema. Toda la gente que es creativa a veces no logra entender que es importante monetizarla y tener un concepto ahí administrativo, financiero, para que eso llegue a dar un buen paso. Roberto, ¿cómo se puede ir generando o qué tipos de emprendimientos se podrían generar en industrias creativas, por ejemplo, en un país latino como El Salvador, por ejemplo? Yo creo que estos países generan muchas oportunidades. Tenemos oportunidades únicas porque tenemos experiencias que no se viven en otros lados. Eso nos hace más resilientes, nos hace más creativos. Parte de la creatividad, dicen la creatividad nace de la necesidad, ¿verdad? Sí, increíble, pero lo he comprobado en todos los programas. Generalmente algo nuevo sale después de haber tenido un problemón. Y estos son países llenos de necesidades. Y bueno, el tener mentes creativas resolviéndolo. Ahora, se debe sistematizar. Uno como creativo, y bueno, yo soy diseñador gráfico de profesión. Creativo, digamos, de naturaleza creativa. Sí. Soy ilustrador, escribo cuentos para niños, cosas que probablemente, ciertamente, vivo de hacer empresas de tecnología, pero mi formación y mi fundamento y mi ser es creativo. Y has mezclado, imagino, ambas cosas, la tecnología con la creatividad, ¿verdad? No podría crear empresas si yo no tuviera mi ser creativo. Es decir, hay modelos, hay mecánicas, hay formación creativa, que es lo que a uno lo lleva a empezar compañías de una manera diferente y a hacer que estas compañías, aún en espacios y condiciones desafiantes, la creatividad ayuda a poder girar, a poder hacer que esto funcione sin tener que tener millones de dólares en el banco para hacerlo. Es decir, trabajar con mentalidad creativa, mentalidad resiliente. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer? Uno tiene que aprender a apagar y encender el cerebro creativo y apagar y encender el cerebro ejecutivo. Y son habilidades que se logran, se pueden hacer. Pero es difícil. Normalmente el creativo es completamente creativo y no se quiere meter en el otro lugar. Y también muchas veces el ejecutivo financiero ve todo eso, pero no se quiere, o sea, no le da
credibilidad al otro. El que logra manejar como ambos lados del cerebro, creo que es bien importante, ¿verdad? Sí, pero son disciplinas y son habilidades. Y como tales, se pueden aprender, se pueden desarrollar. Por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que yo hago es yo tengo espacios que son destinados a la creatividad y momentos destinados a creatividad, y tengo espacios y tengo momentos donde yo veo Eso números. lo que haces es decir, generar tú la creatividad vía espacios, vía momentos. Tú creas el concepto para que ahí se genere la creatividad. Sí, porque el cerebro funciona mucho con priming, sí, con la preparación previa. Sí. Digamos, si yo voy a correr, yo corro. Entonces, si voy a correr, ¿qué ropa y todo? Desde ¿verdad? El momento que yo me despierto, la música que voy a escuchar, la ropa que me voy a colocar, el calentamiento que voy a hacer, veo un video de gente corriendo antes, todo eso hace que yo vaya a correr mejor. Si yo voy a jugar básquetbol, voy a ocupar las rodilleras que utilizo para jugar básquetbol, los zapatos de básquetbol, no los zapatos de correr, que son diferentes. Claro. Y lo mismo sucede con todo. El cerebro se prepara y el cerebro ejecuta de acuerdo a lo que uno se está preparando a hacer. Roberto, ¿hay algún sector especial donde las industrias creativas puedan tener mayor oportunidad? Esa es una pregunta, y tal vez otra pegada es: ¿cómo puede una persona emprender en industrias creativas? Es decir, yo quiero hacer un emprendimiento en industrias creativas. ¿Qué necesito? ¿Qué formación o qué sector? ¿Con qué puedo empezar en ese contexto? Las industrias creativas, diría Álvaro, que son de las que tienen mayor potencial de exportación, porque lo puedes hacer por medio de archivos, en general. Si tú eres un ilustrador, si eres un músico, si tú eres un arquitecto, si tú eres un desarrollador de software, todo eso se puede exportar fácilmente. No es como que yo esté moviendo carga, o esté moviendo melaza, o esté moviendo un contenedor que vaya con cierto tipo de productos. La mayor parte de temas planos se pueden mover fácilmente en industrias creativas. Entonces hay un alto potencial. ¿Está cortando esto? Sí, hay un alto potencial, y eso es parte de las cosas que uno aprende, es que el mercado donde uno nació, donde uno se formó, no es el mercado único que hay. El mercado es el mundo. El mercado es el mundo, es bien fácil de exportarlo. Una segunda cosa es que no hay que pensar en industrias creativas principalmente. Yo no pienso en competencia, pienso en colaboración. Ok, esto es sumamente importante. La colaboración en industrias creativas suma y te va haciendo cosas diferentes. Y lo puedes ver en música, tú que eres músico, ves las colaboraciones, cómo te dan otro sabor que no lo hubiera podido hacer el primero, no lo hubiera podido hacer el segundo, pero la suma te da una riqueza. Pero ese es un cambio. Antes era más difícil hacer colaboraciones. Antes cada quien hacía algo y esto es mío. Pero la vida, los resultados nos han enseñado que en industrias creativas la suma es exponencial. Aparte que se suman audiencias. Antes uno pensaba en temas de competencia, y yo debo decirlo, una de las cosas que aprendí en los primeros años, cuando empecé mi primera compañía, yo era competir, conquistar. A ganar o perder, bajo ese contexto de competencia. Sí. Y claramente uno aprende, uno se da en los dientes muchas veces. Al final es bien importante perder el miedo al fracaso y en cualquiera de las cosas que uno haga. Pero al principio es un afán de ganar que no es malo, pero no pasando encima de nadie, sino en industrias creativas la colaboración es muy importante. Ahora, el afán de ganar muchas veces conlleva implícitamente el miedo a perder. O sea, es decir, como en esa competitividad, en el querer ganar, también, por otro lado, generas miedo a perder y no se visualiza que existe una colaboración donde no tenés que ganar uno de los dos, sino que ambos podemos ganar, ¿verdad? Sí. Es una condición que últimamente se está explorando más, ¿verdad?
Claro, hacer más grande el pastel, claro, ¿verdad? Hacer más grande el pastel. Cuando se tiene mentalidad de escasez, uno dice, esto es lo que hay y yo quiero este pedazo y lo único que puedo hacer es comer más del pastel y que los demás no coman. Pero cuando uno tiene una mentalidad de abundancia, uno dice, bueno, este es el pastel, hagamos el pastel más grande, pero ¿sabes qué? Hagamos donas, hagamos cupcakes, sí. Hagamos torrejas y pensemos... Una para el desayuno, otra para el postre y otra para la cena. Entonces, sí, cada quien cumple su función. Y ¿verdad? Sabes que aquel es espectacular en hacer torrejas, pero... tal vez podamos hacer una dona que tenga esos componentes. Entonces empezás a sumar. Y sabes que en aquel mercado están ocupando estos ingredientes. Tal vez podemos preparar algo para... Cuando empezamos a pensar de esa manera... Mira, ahorita que estás hablando de eso, yo me acuerdo que una vez vinieron unos chilenos aquí, estamos trabajando, y yo les regalé una semita. Entonces, que estamos con un empresario que vende semitas, los presenté y entonces la probó y le dijo, mira, está rica, pero en Chile creo que podría comerse si le pusieras chocolate encima. El empresario le dijo, ¿a qué horas te vas? Como a las 4:30. Permitime un segundo, se fue, hizo las muestras. O sea, es decir, tuvo que hacer un proceso que no tenía y se la llevó. Es parte... De abrir la mente, porque otro puede decir, no, es que la semita es pan así, sí, con jalea en medio. Sí. O sea, Roberto, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido al programa. El tema da para pasar hablando horas y horas. Sí me gustaría que no nos fuéramos sin que tú te pudieras dirigir a la audiencia bajo dos aspectos. Primero, a la gente que podría estar en el tema de desarrollar las industrias creativas, cómo pueden emprender o qué pasos pueden seguir. Y otro, a los mismos empresarios ya existentes que no han visto que esas industrias creativas pueden ser parte de su negocio, es decir, ya sea ayudarles a explotar el negocio que actualmente tienen, que puede estar estancado, o inclusive generar alguna otra unidad de negocio que no han visto en este momento, pero que puede ser complementaria que lo que hay. Es decir, tanto emprendedores que están iniciando como empresarios que ya existen, que no han visto esa condición. Me gustaría que de tu experiencia pudieras darles alguna recomendación, alguna sugerencia, alguna condición que les pudiera ayudar a abrir un poquito los ojos para aprovechar ese contexto. Okay. Gracias, Álvaro. Desde mi punto de vista, evidentemente no es santa palabra, es mi experiencia y lo que puedo compartir, pero desde mi punto de vista, para los colegas creativos, diseñadores, pintores, escritores, arquitectos, para todos los colegas creativos, creo que lo que podría compartir, que a mí me ha servido mucho, es formarnos en las partes que son de negocio. Leer mucho, experimentar, contratar personas que nos complementen en estas áreas. Los números de pronto nos van a parecer dantescos, pero podemos contratar personas que nos ayuden en la parte numérica, en la parte legal. Sí les recomendaría formarse, completar esos aspectos para poder crecer la práctica profesional, crecer las oportunidades que se tienen y poder llegar a más y mejores mercados y tener una mejor realización personal, haciendo lo que nos gusta hacer y haciendo buen negocio con ello. No es nada malo. Es lo que estamos llamados a hacer, es lo que Dios nos ha dado. Y para los colegas empresarios, quizás lo que les podría compartir es que invertir en investigación y desarrollo, invertir en innovación, es algo que trae mucho rédito, nos hace únicos. De alguna manera, nosotros pues tenemos patentes, en una de las compañías tenemos patentes de tecnología, ¿sí? Tenemos licencias, licencias internacionales, y muchas veces tenemos modelos registrados. La propiedad intelectual, todo el tema de propiedad intelectual que está vinculado a las industrias creativas, es algo que en lo que uno invierte una vez y uno puede estar sacando rédito por años por venir. Es una gran inversión que se vuelve una disciplina, y creo que es de las cosas que los empresarios latinos tenemos que disciplinarnos un poco más para hacer, pero cuando lo hacemos
es algo que hace que las compañías crezcan. Jóvenes, Alter seguidores, toda la comunidad que nos están viendo, para aprender y seguir aprendiendo sobre industrias creativas, Roberto, muchas gracias por haber venido al programa. Por favor, denle like, suscríbanse. Roberto, muchas gracias. Esperamos volverte a tener, que veo que el tema está, hay un montón de condiciones que explorar. Muchas gracias por venir. Estamos muy agradecidos, Roberto. Muchas gracias por venir al programa. Gracias, Álvaro, y felicidades. Ok, muchas gracias. Buenísimo. Saludos.